Es el título del sermón del día de hoy. Estamos hablando de la sola de la reforma, pero hoy nos vamos a enfocar en sola fide. Lo tiene Romanos capítulo 1, versículo 17. Puede indicar con un fuerte amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor: porque en el Evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe a fe. Como está escrito, el justo vivirá a base de fe. Puede tomar asiento. Yo voy a ponerlo como base a lo que vamos a estar meditando en esta mañana. La semana pasada tuvimos la oportunidad de comenzar a hablar sobre las solas de la reforma y nos enfocamos en sola escritura. Podríamos decir que la reforma protestante del siglo XVI la podemos igualar a la reforma que pasó cuando el rey Josías encontró el libro de la ley, cuando el pueblo de Dios caminaba sin escritura. Cada quien hacía lo que bien le parecía que debía hacer. Y cuando la palabra de Dios apareció y el rey empezó a ponerla por práctica, la conducta del pueblo de Dios pues empezó a ser diferente. La semana pasada hablamos de sola escritura porque creo que ella es la base para las otras 4 solas que vamos a estudiar. Así que me gustaría aclarar o enfatizar algo importante. Estas 5 solas de la reforma no fueron invenciones de un hombre en particular, sino que simplemente son principios fundamentales de la escritura, del cristianismo, que habían sido cambiados o habían sido, olvidados o cambiados por intereses políticos o intereses personales. Y ninguna iglesia cristiana, ninguna iglesia que dice llamarse la iglesia de Cristo, debe vivir sin que estos 5 solas o estos 5 fundamentos sean practicados y reconocidos en la iglesia. Sola escritura, solo fide, solo Christus, solo gracia y soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Tienen que ser practicados en nuestras congregaciones. Así que la semana pasada mostramos bíblicamente de que sola escritura tiene su fundamento en la escritura. Y cuando pensaba en esto, recordé un pensamiento del pastor Charles Spurgeon que decía lo siguiente: la iglesia no determina lo que la Biblia enseña, sino la Biblia determina lo que la iglesia debe enseñar. No es la iglesia la que determina, es la Biblia la que determina qué es lo que se debe enseñar. Y lo reitero, la Biblia es nuestra forma de fe y de conducta. Así que vamos a mirar qué significa solo fide. Solo fide significa solamente por fe. La Biblia es clara en enfatizarnos que la salvación de los pecadores no descansan en ellos mismos. No descansa en lo que el pecador puede hacer. Descansa en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabe? En el siglo XVI la iglesia estaba totalmente corrompida. Y entre las doctrinas que se habían corrompido está la doctrina de la justificación. Y esto ha tenido profundas repercusiones en la iglesia. Por ejemplo, Roma siempre ha enseñado, y todavía creo que enseña esto, que la salvación es solo por Cristo, solo por gracia, por fe, más los sacramentos. Es decir, hay que confesar pecados, hay que hacer penitencias, hay que dar limosna. Los reformadores o protestantes, como los llama, o la iglesia de Jesucristo, regresaron a la escritura. Y la salvación para los reformadores y hoy para nosotros como iglesia, por lo menos la iglesia aquí local, es que la salvación es solo por Cristo, solo por gracia y solo por fe. Eso es todo. Ahora, y el mensaje suena parecido
y puede ser confundido. Roma dice, por la salvación es por fe, y nosotros decimos solo por fe. Ahora, esa palabra solo marca una diferencia grande. Porque cuando usted dice por fe, usted puede decir por fe en lo que usted quiera, pero solo por fe significa que es solamente por fe. ¿Por qué es importante entender que la salvación, la justificación, es solo por fe? Porque se está debatiendo el corazón del evangelio. Hermano, un evangelio adulterado tiene consecuencias eternas. Y no estamos hablando de una muerte física, porque si fuera una muerte física, pues me morí y listo. Pero estamos hablando de una muerte, ¿qué? Espiritual. Iglesia y amigos, y espero de que usted me tome con todo el respeto que se le merece a usted lo que voy a hablar el día de hoy, porque quizás voy a tocar algunos puntos doctrinales de la tradición, y lo voy a hablar con respeto, pero con fundamento bíblico. Pero hermanos, iglesia, si el evangelio de Cristo es adulterado, tendremos consecuencias eternas. Y el predicador que altera el mensaje de la palabra, del evangelio, también tendrá consecuencias eternas. Y como dice Ezequiel, la sangre de aquellos que está llevando le va a ser contada, va a ser sobre su cabeza. Yo me atrevería a decir que hoy hay muchas personas en el infierno, y que muchas van camino al infierno porque simplemente o creyeron un evangelio adulterado, o están creyendo hoy un evangelio adulterado, un evangelio diluido, un evangelio acomodado. Por eso fue que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas 1:8, si uno de nosotros o a un ángel del cielo les presenta otro evangelio, ténganlo por maldición, por anatema. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio, y eso lo encontramos en la escritura. Y para que el hombre sea salvado, sea reconciliado con Dios, es solo a través, por fe, en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y pare de contar, that's it. No hay más. Ahora, ¿qué es ser justificado? Bueno, ser justificado es que usted es declarado inocente delante del tribunal de Dios. Ahora, ¿cómo nace esta pregunta? Solo fide. ¿Cómo nace solo por fe? Yo creo que esta pregunta nace de la pregunta que toda la humanidad se ha hecho por mucho tiempo. Creo que es la misma pregunta que hizo el carcelero allá en Filipo, en el capítulo 16 de Hechos. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puede una persona ser justificada delante de Dios? Es la misma pregunta que se hizo Job, allá en Job capítulo 9, versículo 2, y dijo, ¿cómo será el hombre justificado con Dios? El versículo 20 dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. La pregunta sigue siendo, ¿cómo el hombre es justificado delante de Dios? Y sabe que esta pregunta ha causado que muchas religiones levanten sus propias formas para que la gente pueda ser justificada. Diferentes formas. Pero la escritura es clara y dice, nadie es justificado por obras. Por ejemplo, la frase Dios es amor. Yo le decía a los hermanos el sábado, el miércoles, la frase Dios es amor es una verdad, yo no dudo de eso, Dios es amor. Y es uno de los atributos de Dios, Dios es amor. Pero ¿sabe una cosa? Esta frase está siendo peligrosamente usada y está causando en la gente una falsa paz, una falsa tranquilidad. Porque sí es cierto que la escritura dice que Dios es amor, es uno de sus atributos, pero la escritura también dice de que Dios es santo, que Dios es justo y que su santidad y su justicia requieren que alguien pague el precio del pecado.
Y la gente hoy dice, es que lo que pasa es que como Dios es amor, entonces Dios en algún momento me dará una oportunidad. No, la oportunidad de salvación es ahora y es por medio de la fe en Cristo Jesús. No es mañana. No es que alguien va a hacer algo por ti cuando tú mueras y entonces te va a sacar de no sé dónde para llevarte a no sé dónde. No, la decisión se toma ahora, cuando estás vivo, cuando entiendes lo que la Escritura enseña. ¿Cómo es una persona justificada? Bueno, vaya a Romanos otra vez. Bueno, estamos allí, ¿no? Romanos 1:17. Porque en el Evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe a fe. Como está escrito, el justo vivirá a base de fe. Y sabe que este versículo se ha sido malinterpretado. Porque le hacen creer a la gente de que sí tenga fe, pero haga algo más. Eso es lo que Roma enseña. Eso es lo que los judaizantes enseñaron por mucho tiempo. Que le decían a la gente, oh, sí, crean en Jesucristo, pero no se olviden de que tienen que circuncidarse, que tienen que cubrir la ley y todo lo demás. Pablo les dijo, oiga, pero yo pregunto, ustedes comenzaron, dice, oh Gálatas insensatos, tontos es la palabra que usa. Ustedes comenzaron por el Espíritu y van a terminar por la carne. Dice, ¿cómo es posible que a ustedes se les ha enseñado de que es por la obra o por la fe de lo que Jesucristo hizo y ahora les quieren decir que no, que es Cristo más algo? Y cuando hablemos de solo Cristo, hablaremos de esto un poco más. Porque la obra de Jesucristo fue suficiente. Entonces todavía Roma sigue enseñando e interpretando eso. No sé si usted cree en Cristo, pero métale los sacramentos y listo, sea buena persona. Haga esto y entonces usted va a ganar el cielo. No, bueno, la Biblia no enseña eso. Por ejemplo, cuando Roma habla de la Biblia, ellos dicen en la práctica que la Biblia es la revelación de fe y conducta, en la teoría, perdón. Pero en la práctica, ellos dicen que se tiene que agregar la tradición. Y para ellos la tradición simplemente es lo que los hombres han dicho o lo que dice el Papa. Por ejemplo, el Papa Francisco dijo esta frase: la interpretación de la Escritura es válida cuando es fiel a la tradición y al magistrado de la iglesia cristiana. Hombre, eso es una frase de la iglesia católica. Es una frase totalmente antibíblica y peligrosa. Y yo me tomé la molestia después de buscar y ponerle, comparar que dijo el pastor Charles Spurgeon y lo que dice Francisco. Póngamelo ahí, ¿dónde está? Si le alcanza. Esta no es la que yo quería, pero bueno, no sé si está. Pero el Papa Francisco dice esto, ¿no? La interpretación de la Escritura es válida cuando es fiel a la tradición y al magisterio de la iglesia. Y Spurgeon dice, la iglesia no determina lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia determina lo que la iglesia debe enseñar. Es la Escritura, no es la tradición de los hombres. Yo entiendo, y lo dije la semana pasada, no podemos obviar la interpretación de los padres de nuestra iglesia, pero muchos de los padres de la iglesia, muchas de sus interpretaciones no tenían nada que ver con la Escritura, fueron influenciadas por el mundo. Entonces eso es lo que dice, hay que volver a la Escritura. Entonces tenemos que tener fe en Cristo, pero también otras cosas. Bueno, eso es antibíblico. ¿Sabe? El conflicto de Trento, que fue la respuesta a los reformadores, a los protestantes en el siglo XVI, dijo lo siguiente: ellos dicen que declaran en anatema todo aquel que se opone a esta forma de justificación. O sea, fe en Cristo más las obras. Hermano, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que es por fe en Cristo y no por obras. Vaya a Romanos 3, por favor. Versículo 27, yo se lo muestro bíblicamente. Romanos 3, versículo 27 dice: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida, ¿por cuál ley? ¿De las obras
no, sino por la ley de la fe. Pero mira el versículo 28 con atención, por favor. Sostenemos entonces que el hombre es declarado justo. ¿Por qué? Por la fe, sin las obras de la ley. Hermanos, somos justificados, somos declarados justos delante de Dios únicamente por la fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ahora, ¿sabe usted por qué en la fe únicamente y no en otras cosas? Bueno, porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. Porque la fe simplemente es un regalo más de Dios. ¿A quién? Al hombre. La fe ni siquiera es una obra suya, ni una obra mía. Es un regalo de Dios. Y se lo voy a mostrar bíblicamente. Es un regalo de Dios. Vaya a Gálatas 2:16. Como dijo un teólogo, mientras usted busca, la gracia y la fe van juntos. Porque la única función de la fe es que usted reciba lo que gratuitamente le fue ofrecido por gracia. Primero lo que dice Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Mesías. Ahí está claramente. También nosotros creímos en Jesús el Mesías para que fuéramos declarados justos por la fe del Mesías y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Hermano, más claro no se puede. No es fe en Cristo más que usted haga algo más. Ahí dice, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Ahora déjeme hacer una pregunta o dos preguntas. ¿Cómo se lleva a cabo la justificación de los pecadores? ¿Cuáles son las características de fide o de la fe que salva? Vamos a contestar esas dos preguntas. ¿Cómo se justifica? Pero vamos a la Escritura. Cuando nosotros decimos que somos justificados por fide, por solo fide, lo que estamos diciendo es una forma abreviada para decir somos justificados por la justicia de Cristo. Miren lo que dice Romanos 4:6. Cuando decimos que somos justificados por la justicia de Cristo, es que solamente lo que Jesucristo hizo es suficiente para satisfacer la ira de Dios. Romanos 4:6 dice, como también David declaró la bienaventuranza del hombre al cual Dios atribuye justicia, ¿cómo? ¿Cómo? Sin obras. Dios atribuye justicia y cuando dice bienaventurado, podríamos decir bendecido el hombre. Bendecido el hombre que se le atribuye la justicia de Cristo sin hacer nada. Sin hacer nada. Filipenses 3:9. Y quiero mostrarle algunos versículos para que usted vea que no es invención mía, es solo escritura. Es la escritura. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, es decir, que es por la ley. Pablo le decía, quería ganarlo por cumplir la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermano, Cristo es nuestra justicia. Eso lo dice 1 Corintios 1:30. Al rato lo vamos a leer. Ahora, ¿cómo se nos atribuye la justicia de Cristo? Ahora, aquí vamos a tener que ir rápidamente al Antiguo Testamento. Pero ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba recordando el Antiguo Testamento cuando, cómo se ofrecían los sacrificios. Vaya a Levítico 16:21 rápidamente.
Cuando dice él quita el pecado del mundo, estaba diciendo como cordero era el que iba a redimir o iba a tomar nuestros pecados. Levítico 16:21 dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Hermano, esta era una sombra de cómo Dios iba a tratar con el pecado. Cuando alguien había pecado, traía el macho cabrío, se presentaba delante del sacerdote, colocaba las manos sobre el macho cabrío, confesaba sus pecados y luego el macho cabrío pues era asesinado o degollado. Después de esto, figurativamente, mis pecados pasaban al macho cabrío y la inocencia del animal pasaba ¿a quién? Pasaba a la persona. Bueno, por medio de la fe, cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Cristo, cuando llegamos a Cristo, es como si pusiéramos nuestra mano sobre Él y mis pecados son transferidos a Él y su justicia es transferida hacia mí. Eso dice 1 Corintios 1:30. Mire lo que dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, por justificación y santificación y redención. Así que está claro. Mi confianza en Él me quita los pecados y me da su justicia. Dios ya no me ve como el pecador, me ve a través de la sangre de Cristo que derramó sobre mi vida. Ahora vamos a estudiar cuáles son las características de esa sola fide. Esa característica de esa fe que salva, porque hoy todo el mundo tiene fe. Hoy todos tienen fe en Cristo, según. Todos tienen fe en Dios. Bueno, vamos a mirar las características. Porque hay un mal que tenemos los seres humanos, y es que de la Escritura nos gusta sacar aquellos versículos que nos gustan, pero aquellos versículos que nos retan, aquellos versículos que nos incomodan, nos hacemos los locos y los pasamos por encima. Pero aquí hay dos pasajes que yo quiero leer y se los voy a poner en la pantalla junticos para que usted no tenga que andar hojeando su escritura, usted lo puede notar. Pero miren lo que dice Romanos 3:28 y Santiago 2:24. Dice: concluimos pues que si el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Santiago 2:24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto aparentemente parece una contradicción o paradoja, como dicen los de la gramática española. Pablo dice: el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley o sin las obras. Y Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no por la fe. Ahora, la semana pasada estudiamos que la Escritura es inerrante, la Escritura no se contradice, la Escritura no tiene errores. Y el pastor John Charles Wright dijo lo siguiente: si en la Escritura usted hay algo que no entiende, o hay algo que usted no puede, ¿cómo es la palabra que usó? Reconciliar, el problema es el intérprete, no la Escritura, dijo él. El problema es el intérprete, no la Escritura. Hermano, vamos a tratar de explicar estos versículos a la luz de la Escritura, porque no hay contradicción. Bueno, de hecho le digo una cosa: cuando estaban tratando de canonizar el Nuevo Testamento, uno de los libros que más costó para poderlo incluir dentro del canon fue el libro de Santiago. Fue el libro de Santiago. Cuando usted estudia un poco sobre eso, fue el libro de Santiago. Pero bueno, otro día hablamos de la historia. Pero tanto como Santiago y
y el apóstol Pablo apelan a un personaje del Antiguo Testamento para explicar el punto cada uno de ellos. Pablo, cuando cita Romanos 3:28, está citando lo que dice Génesis 15:6, donde dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí está hablando de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo usa ese pasaje para explicar que el hombre es justificado por medio de la fe y no por las cosas que tiene que hacer. Santiago también usa al mismo Abraham argumentando, citando Génesis 22, 11 y 12. Mire lo que dice. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Jehová, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Santiago luego cita a Santiago 2:21 y dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Hermano, la escritura se explica sola, a ella sola. Si usted va a Santiago 2:14, se nos explica claramente lo que el apóstol quiere decir. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, lo que Dios nos está diciendo por medio de Santiago es que una mera profesión de fe, decir que yo soy cristiano, decir que yo soy un profesante de Cristo, no salve a nadie. Es una fe vana. Y tristemente le digo esto hoy. Algunos de los que están hoy aquí creen que creen, pero en realidad no creen. Muchos dicen haber repetido una oración. Dicen que ya son salvos. Pero Dios dice no. No basta que hagas una profesión de fe. Esa fe tiene que dar evidencias. Y eso es lo que dice Santiago. Santiago dice, si tú tienes una fe que verdaderamente te ha salvado, tiene que haber una evidencia por tus obras, por tus frutos, por tu estilo de vida, de que tu fe es una fe que te ha salvado. Pero si tú dices que tienes fe, pero en tu vida no hay evidencia de esa fe, Pablo dice, Santiago dice, esa fe es una fe muerta. Ese es el punto que trata Santiago. Santiago no está contradiciendo al apóstol Pablo. Santiago también está diciendo, la justificación es solo fide, solo fe en Cristo. Pero eso implica que tienes que hacer algo. No para ganarte el favor de Dios, sino para demostrar que el favor de Dios ya está en ¿dónde? Está en ti. No es para ganarme una salvación, es para demostrar que la salvación ya está en ¿dónde? Está en mí. Eso es lo que enseña Santiago. Si tienes a Cristo o tienes fe en Cristo, vive una vida que evidencie esa fe que tienes en Cristo. Pablo dijo, estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, pero la vida que ahora vivo en la fe, la vivo en obediencia. Hermano, entonces no hay contradicción. Mire, una de las marcas de la iglesia de Inglaterra en el siglo XVII, ¿sabe cuál era, hermano? Y quizá a usted no le guste mucho esto, porque hoy hemos perdido eso en la iglesia de nuestros tiempos. Ellos nunca admitieron a nadie porque simplemente dijo que era miembro de una iglesia o porque simplemente decía que era cristiano. Nunca. Ellos sostenían que un verdadero cristiano siempre debería ser conocido
por sus frutos. Ellos decían, el verdadero cristiano tiene que ser conocido por sus frutos. Y decían, esos frutos deberían manifestarse en todas las áreas de relación en su vida. Ellos tenían una frase que yo creo que podríamos adoptar. La frase era, sin frutos no hay gracia. Sin frutos no hay gracia. Es decir, lo que está diciendo ahí, si usted no está dando frutos, usted está demostrando que no tiene la gracia de Dios, que usted no ha sido salvado, que usted no ha sido justificado. Ahora Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y aclaro, porque el mismo texto allá en Mateo 7, Jesús aclara que los frutos no son ni decirle Señor, Señor. Los frutos no son hacer milagros. Los frutos no es sacar demonios. Los frutos no es nada de eso. Jesús dice, esos no son los frutos que yo busco. Esos no son los frutos. Porque hoy la gente dice, oh, frutos, que los frutos son los milagros. Mire, hasta el diablo hace milagros. Hasta el diablo hace milagros. No, en Egipto no duplicó los milagros que hacía Moisés con la vara. El diablo hace milagros. Me contaba mi esposa que estaba viendo en las redes sociales que desmascararon a una señora que no sé a dónde fue con un predicador y según ellos allá le creció la mano y hicieron semejante escándalo porque hubo un milagro. Pero el tiempo la pescaron o la atraparon con otro predicador, el mismo milagro. Vean pues, entonces que Dios que le arregla el brazo, luego se lo descompone y lo lleva a otro lado y sigue con el mismo show. Por favor. Esos no son milagros, los milagros no son frutos. Jesús lo aclara. Jesús le dijo, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos de los que se identifican como cristianos, tristemente, no lo son. Cuando usted los compara a sus frutos a la luz de la Escritura, no lo son. Por eso Santiago dice, de nada sirve que digas que crees en Dios si tus frutos, si tus obras no demuestran lo contrario. Algunos dicen, es que Dios mira el corazón, pastor. Hermano, yo considero que eso no es suficiente. Sí, Dios conoce los corazones, pero hermano, hay que dar evidencias claras de la obra de Jesucristo en nuestra vida. No se escude en eso. Miren lo que dice Mateo 2, 9. Ahorita cuando miramos las evidencias de la fe. Porque la fe se puede ver, sus evidencias. Mire, Mateo 2 dice, usted puede leer el pasaje completo y en el contexto general, en todos los pasajes, pero dice que sucedió que le trajeron un paralítico teniendo sobre una cama, y al ver Jesús, ¿qué vio Jesús? ¿Qué dice ahí? Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, usted pregunta, pastor, ¿y cómo vio Jesús la fe de ellos? Bueno, yo primeramente pensaría que vio la actitud de estos hombres. Este es el pasaje donde tuvieron que subirse al techo y hacer todo lo que tuvieron que hacer. Jesús vio la actitud de ellos. Un segundo lugar, podemos decir que Jesús vio las obras, vio las acciones. Tuvieron que subirse al techo, quitar el techo, bajarlo de ahí. Y una tercera sería, hermano, que Jesús vio la confianza. Jesús vio la seguridad que había en ellos de que Jesús podía sanarle. Tres evidencias, ingredientes de la fe que quizás vamos a hablar más adelantico. Hermano, la fe que salva, solo fide, va acompañada de buenas obras. Déjeme aclarar algo. Cuando nosotros decimos somos salvos por fe, yo entiendo y uno puede entenderlo, pero bíblicamente y teológicamente quizás estaríamos un poquitico, no estaría bien dicho, llamémoslo así de esa manera. Porque uno no es salvo por fe en sí. Uno es salvo ¿por quién? Por Cristo. O sea, uno es salvo pero por Cristo, por gracia, pero a través de la fe. Miren lo que dice Efesios 2:8, es muy conocido. Dice, por gracia habéis sido
salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don o el regalo de Dios. El pasaje es claro, somos salvos por gracia a través de la fe. Un día les di un ejemplo, se lo voy a reiterar. Es como si usted quiere regar el pasto. Lo que hace que el pasto mantenga bien bonito, que le caiga agüita y entonces va a estar bien bonito. Pero para que el agua pueda llegar al pasto, ¿qué necesito? Una manguera. Entonces lo que hace que el pasto crezca, es el agua, pero el medio que se usa para que ese agua llegue es la manguera. Hermano, lo mismo con Cristo. Lo que nos salva a nosotros es Cristo. Es un regalo que se nos es dado por gracia, pero el medio que Dios usa para apoderarnos de esa fe, de esa salvación, es la fe en Cristo. Por eso Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y ¿qué? Consumador de la fe. De Efesios 2:8 una vez más. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. La gracia y la fe no son nuestros, son un ¿qué? Regalo de Dios. Filipenses también nos dice, y lo estudiamos el miércoles pasado, porque a vosotros eso es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entonces, hermano, bueno, y hay unos versículos más sobre la fe que se nos da, anótelos, no los voy a leer, pero usted los puede anotar. Hechos 14:27, Hechos 16:28. Entonces nos habla, hermano, de que la fe, por ejemplo, Hechos 14:27, nos dice que el que abre la puerta de la fe es Dios. Bueno, sí se lo voy a leer. Dice, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron a cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Quién abre la puerta? Es Dios. Es Dios. No es lo que usted pueda hacer, es Dios. Ahora estamos hablando de solo fide, la verdadera fe que salva. Déjeme mencionarle rápidamente 3 ingredientes esenciales de la fe. Y cuando cualquiera de estos falta, no hay una fe verdadera. Estos ingredientes son conocimiento, son aprobación y confianza o obediencia. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento significa el contenido de la fe. El objeto de la fe es Cristo, ya lo expliqué, es fe en Cristo. Ahora, la verdadera fe, hermanos, no ocurre en un vacío intelectual. La verdadera fe descansa en las verdades fundamentales reveladas por Dios en su palabra. Y si una persona no entiende esas verdades, no las conoce, no puede tener una verdadera fe. Romanos 10 dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Y usted pregunta, pastor, ¿qué es predicarle? Bueno, es presentarle ciertos aspectos sobre Dios. No es decirle Dios te ama. Porque hoy decimos, le vamos a hablarle de Cristo, decimos, Dios te ama. No. Predicarle de Cristo es hablarle sobre ciertos aspectos de Dios. ¿Cuál es, pastor? De que Dios es un Dios que está irado contra el pecado y contra el pecador. Amigo que me escuchas, te lo digo en esta mañana. Si no tienes a Cristo, estás en enemistad con Dios. Su santidad te va a consumir. Predicarles es también decirle cuál es tu condición. Oh, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Pues no. Tu condición, estimado amigo, es que estás muerto y necesitas vida. Tu condición es que estás sin esperanza, no tienes esperanza. Tu condición, estimado amigo, es que si hoy te encuentras la muerte sin Cristo, tienes el infierno asegurado. Esa es tu condición.
que si quieres llegar a ser supuestamente una persona buena, primero tienes que reconocer lo malo que eres. Esa es tu condición. Vas a enfrentar un juicio, el juicio justo de Dios. Y si la sangre de Cristo está sobre tu vida, no vas a salir bien librado de allí. Esa es tu condición. Esa es predicarle. Oh, pero es que aquí lo asustan a uno. Predicarle es decirle lo que Jesucristo hizo en la cruz, ¿sabe? Jesucristo vino a morir en la cruz para pagar por tu pecado, para sufrir todo el infierno que tú ibas a sufrir. Él lo sufrió por ti. Pero tienes que creer y aceptarla. No intelectualmente únicamente, sino en una vida de fe y práctica. Y ¿sabes qué, amigo? Tienes que creer, tienes que arrepentirte. No le digas, ven, repite conmigo esta oración. No, arrepiéntete. Cree y arrepiéntete. ¿Y yo cómo sé entonces que verdaderamente me he arrepentido? Bueno, sus frutos van a empezar a mostrar una evidencia de que te arrepentiste. Lo que antes amabas, el mundo y sus deleites, hoy los odias. Antes te deleitabas en el mundo, hoy te deleitas en Cristo. Te apasionas por Él. Ahí están las evidencias. Ellos tienen que conocer estas verdades. Pero es justo y necesario que la fe esté sobre conocimiento. Y un día lo hablamos, entre más conocimiento, pues hombre, más fe puede tener usted. Pero sabe que el conocimiento solo no es suficiente, porque los demonios tienen conocimiento. El conocimiento tiene que ir acompañado de aprobación. Pastor, ¿qué es aprobación? Cuando hablamos de fe, es reconocer como verdad lo que Dios dice sobre los hombres para que sean salvados. ¿Qué es aprobación? Es reconocer intelectualmente como verdad que la Biblia dice que Cristo es el Hijo de Dios. Los dos van juntos. O sea, tengo el conocimiento, Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo es el Hijo de Dios. Y aprobación sería, ok, sí, yo reconozco, Cristo es el Hijo de Dios. Y si yo reconozco, Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Pero aclaro, estos dos tampoco salvan. ¿Cómo que no salvan, pastor? ¿Y entonces? No salvan. Porque esa sigue siendo la misma fe de los demonios. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien, tú crees. También los demonios creen y tiemblan. Hermano, el diablo no es ateo. ¿Usted cree que el diablo es ateo? El diablo no es ateo. El diablo no es ateo. Él conoce que Cristo es Hijo de Dios. Él aprueba que Cristo es Hijo de Dios, claro que sí. Y mire lo que dijo Jonathan Edwards. Él dijo, los demonios creen en Dios. Puedes estar seguro de eso. No solo creen que Él existe, sino que ellos creen que Dios es un Dios santo, un Dios que odia el pecado, un Dios de la verdad que ha prometido juicios y que llevará a cabo su venganza sobre ellos. Los demonios creen todo eso. Ellos saben que les espera un juicio. ¿Usted recuerda cuando Jesús se acercó a donde ellos y le dijeron, oh Jesús, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben que van a ser condenados. Ellos no tienen duda de eso. Así como usted sabe que se va a morir un día, así, ellos están claritos. Están seguros. Pero ese creer es prueba de salvación en ellos. No. Y le aseguro, hermano, que también ese creer tampoco es prueba de salvación en muchos que asisten a las congregaciones, a las iglesias. Y usted pregunta por qué. Bueno, yo le digo, les soy honesto, en esta congregación hay muchas personas, entre los jóvenes y entre los adultos, que vienen aquí semana a semana escuchando sermón tras sermón las verdades de Dios, aprueban las verdades de Dios, dicen muy cierto lo que el pastor está diciendo, que Cristo murió en los pecados, pero sin embargo tienen una fe que no es una fe salvífica. No son salvos verdaderamente.
Y tú dices, ¿por qué, pastor? Bueno, porque conocer y aprobar no son suficientes. Les falta el tercer elemento, o confianza o elemento. Confianza o obediencia. Y sabe una cosa, antes de pasar al tercer y último punto, déjeme decirles algo. Si a ti la muerte te encuentras en Cristo, estimado amigo, o casi hermano, que crees y no crees. Si la muerte de Cristo, si la muerte o la segunda venida de Cristo te encuentra, déjeme decirte, honestamente y con seguridad te puedo decir que tu sangre no estará sobre mi cabeza. Tu sangre no estará sobre mi cabeza. Yo no seré culpable. Porque sermón tras sermón, semana tras semana, miércoles tras miércoles, no he rehusado enseñarte la palabra de Dios. No he rehusado predicarte la palabra lo más fiel posible a mis capacidades intelectuales de predicar su palabra. No voy a ser responsable. Ni Dios me llamará cuentas a mí por ello. Serás tú responsable. Porque semana tras semana has sido llamado al arrepentimiento. Semana tras semana te he dicho cuál es tu condición. Estás muerto, eres un pecador, necesitas de Jesucristo. No puedes hacerlo por tus propias obras. Como dice Ezequiel, tu sangre no va a estar sobre mi cabeza. Y hasta que el Señor me dé vida y pueda seguir predicando aquí o en cualquier otro lugar, trataré de seguir haciéndolo fiel a la palabra de Cristo. Pero no seré responsable. Sería responsable si te estuviera escondiendo la verdad. Si te estuviera acomodando o diluyendo la palabra. Pero convencido estoy de que muchos de los que estamos aquí o que están aquí tienen conocimiento, tienen aprobación, pero tu fe no es una fe salvífica. Y si Cristo viene hoy por ti, no es que hayas perdido tu salvación, es que nunca la tuviste. Y tú serás responsable. No te podrás escudar en mí. Tercera y última ingrediente de la fe verdadera: confianza y obediencia. Este elemento sostiene a los otros dos. Este es el elemento que cierra. Mira, el pecador tiene conocimiento, el pecador aprueba el conocimiento, el pecador ahora pone su confianza en Cristo y obedece lo que Él pide de él. Empieza a dar evidencias, frutos. Yo pregunto, ¿confían, obedecen los demonios el conocimiento y la aprobación que tienen sobre Cristo? No. Si lo obedecieran fueran salvos. Y para el diablo y sus demonios no hay salvación. O sea, ni ore para, Señor, pues perdón el diablo. O sea, no, ya no hay nada que hacer ahí. Tiene más reversa un avión. No, ellos no tienen esa fe, por eso siguen como siguen. Por eso siguen siendo demonios y su sentencia ya está. Mire, déjeme ilustrar este punto de la manera más práctica que usted puede entenderlo. Lo que es conocimiento, lo que es aprobación y lo que es dar la evidencia de esa fe. Hay un Charles Blondin, un equilibrista de cuerda floja y acróbata francés. Dice que en 1859 este hombre trató de cruzar las cataratas del Niágara. Trató de cruzar las cataratas del Niágara a una altura de 50 metros sobre el agua, una trayectoria de más o menos 335 metros. En pie sería más o menos unos 1099 pies, más o menos 1099 pies a una altura de 50 metros sobre las cataratas del Niágara. Este hombre empezó el espectáculo y empezó a pasar de un lado para el otro, con los ojos cerrados, cargando una bolsa, arrastrando una carreta. Y después se paró y preguntó ante todos los que lo estaban escuchando y les preguntó: ¿ustedes creen que yo puedo pasar esta cuerda
cargando a alguien en mis hombros. Y todo el mundo dijo, yes, claro que sí. Y lo aplaudieron. Dijo, muy bien. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Se escuchó un silencio sepulcral, como dicen. Se podían escuchar los zancudos respirar. Nadie quiso. Hasta que uno dijo, yo lo hago, dijo uno. Era el jefe de él, que lo conocía. Se montó y pasaron, ni tranquilo, y lo pasó. Hermano, todos sabían que él podía pasar la cuerda. Todos aceptaron porque vieron que él podía hacerlo sin ningún problema. Pero nadie quiso arriesgar, ¿qué? Su vida. Hermano, solo este hombre tenía verdadera fe. Hay muchos que aceptan lo que Cristo hizo para acá, pero ninguno quiere arriesgar su vida por Cristo. Ninguno quiere dar la evidencia por Cristo. Hermano, la verdadera fe se demuestra con acciones palpables, no con la boca, no en las redes sociales. La verdadera fe se demuestra con acciones palpables. ¿Sabe? Yo estoy leyendo un libro y este pastor John Charles Wright fue criado en un hogar cristiano devoto. Dice que fue y estudió teología. Dice que fue y estudió la historia de la iglesia cristiana. Y al mismo tiempo dice que al estudiar reconoció que él todavía no se había convertido. Reconoció que no tenía una fe salvífica. Así que tener conocimiento, aprobación, estimado amigo, estimado creyente, no demuestra que tú eres fe, que tienes fe salvífica. Las evidencias de la fe salvífica es obediencia a Cristo y su palabra. Se reflejan en el corazón, se reflejan con acciones. Se refleja en que el creyente encuentra delicia en su palabra, delicia en estar con sus hermanos en Cristo y demuestra repulsión contra el pecado. Delicia, pasión por estudiar su palabra, por tener tiempo a solas con Jesucristo. Y lo hace voluntariamente, no obligado. Voluntariamente, como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos motiva. Hermano, es una fe salvífica. Mi hermano, cualquier otra explicación que nos quieran dar, que yo leo la Biblia, que lloro en mi casa, que para aquí, para allá, que en las redes sociales, mire, puro bla, 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 bla. Eso no es fe bíblica. Esta doctrina solo fide. Es importante porque esta doctrina lleva las bases del cristianismo. Hermano, enseñar la justificación del creyente, de la persona, perdón, de otra manera, es otro evangelio. Es un evangelio maldito. ¿Y por qué maldito, pastor? No diga esa palabra tan fea. Bueno, pues la verdad, es un evangelio maldito simplemente porque trae maldición y trae muerte eterna. Cualquier otra forma de justificación. Y cuando lo leemos el próximo domingo, solo Cristo es solo a través de Él. Cualquier otra enseñanza que diga que es a través de otra cosa es una maldición. Así que los reformadores no inventaron nada, solo volvieron a la Escritura. La justificación es solo por fe, solo fide, solo por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, no por los méritos del hombre. Y predicar un evangelio, una fe que no tiene obras, es otro evangelio. Es un evangelio adulterado. Hermanos, debemos predicar la justificación por fe. Debemos predicar la verdadera fe que salva. Porque van unidas. No pueden ser separadas. Y cuando predicamos una fe diferente, estamos atacando el corazón del evangelio. Vamos
Vamos a orar, ponga sobre sus pies. Solo Cristo salva. Yo no sé si tú estás aquí sin Cristo, o si de pronto eres tú el que crees, pero en realidad no estás creyendo. Pero amigo, hay esperanza para ti si no estás en Cristo. Hay esperanza en ti. Ven a Cristo. Ven a Él en fe y en arrepentimiento. Él es el que tiene agua de vida. Amigo, si estás en Cristo, Dios no es para asustarte, pero no tienes esperanza. Estás perdido. No tienes razón para vivir. Cristo te quiere dar una razón para vivir. Estás en enemistad con Dios, amigo. Y no se trata de que tú eres buena persona, de que eres trabajador. No se trata de eso. Ven a Cristo. Y como le dijo Juan a los fariseos, a los líderes religiosos, da frutos de un verdadero arrepentimiento. Amigo, y si tú estás, hermano, y si tú estás en Cristo, tú puedes decir con toda confianza, yo tengo la fe verdadera porque mis evidencias, mi estilo de vida demuestra que mi fe es una fe verdadera. No bajes la guardia. El apóstol Pablo dice, aquel que está firme, mire, que no caiga. Padre, gracias porque si fuera por lo que nosotros pudiéramos hacer, estaríamos perdidos. Somos demasiado inestables, propensos a fallar. Gracias porque, como lo estudiaremos más adelante, la obra tuya fue perfecta, fue la final. No hay nada más que añadir. Señor, permite que por lo menos en esta congregación podamos regresar a solo escritura, a solo fide, que los hagamos parte de nuestra vida, Señor Jesucristo. Y que entendamos que no es solo conocimiento, que no es solo aprobación. Señor, necesitamos obedecer, confiar. Necesitamos subirnos en esa cuerda a tus hombros para que tú nos cargues, para que tú nos lleves de un lado para el otro, con toda la confianza en que tú tienes el control. Padre, gracias. Señor, si alguien estás convenciendo en este momento, tu Espíritu Santo está redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Señor, sigue tratando con ese corazón. Señor, y que pueda haber fiesta, porque hay un verdadero pecador con un verdadero arrepentimiento. Señor, que no se va a mostrar porque él dice o porque ella dice, sino porque su vida lo va a comenzar a demostrar. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesucristo. A ti sea la gloria. A ti sea la honra, Jesús.